Programa Educatec financieramente. Idea original y creador del proyecto, Pablo López Arabia. Diseño de imagen y logo, Miguel Isaac Peña Rosas. El tema de hoy, crisis de 1929. El 24 de octubre de 1929, el llamado Jueves Negro, el mercado de valores de Nueva York, Wall Street, provocó un periodo de deflación. La crisis se expandió por todo Estados Unidos, Europa y otras áreas del mundo. El crecimiento desmesurado de los años 20, la deflación, la caída de la producción, la acumulación de stocks, el desempleo masivo, la contracción del comercio mundial y la ruptura del sistema de pagos provocó esta crisis. Entre el año de 1929 y 1939, la producción industrial cayó 38% a escala mundial y en Estados Unidos 50%. Algunas causas de esta gran depresión fue la sobreproducción, ya que la producción superaba las necesidades reales de consumo a partir del año de 1925. El desorden monetario, la desigualdad y relativa recuperación económica, ya que en 1924 se produce una tendencia al alza en la economía mundial, beneficiando solamente a Estados Unidos. Otro factor fue la posguerra, ya que países ricos como Francia, Inglaterra y Alemania importaban más que exportar, dando financiamiento a través de los intereses de los créditos dados a los países menos ricos, dando oportunidad a ellos de pagar sus deudas a través de la venta de materias primas y obtener divisas a través de estos productos. El problema es que Estados Unidos se negó a desarrollar esta misma política. Otro gran factor fue el crack de Wall Street, debido a que la bolsa de Nueva York especuló muchísimo durante demasiado tiempo, ya que los estadounidenses trataban de enriquecerse de una manera rápida y con un mínimo esfuerzo. Los negocios eran rápidos y beneficiosos. Ahorradores tuvieron una forma de vida, ya que los agentes de bolsa prestaban a sus clientes tomando como garantía los propios títulos comprados, y a su vez pedían prestado a los bancos para comprar esos títulos, pues con las ganancias de la bolsa se podía pagar los créditos y sus intereses. La especulación llevó a la bolsa a la quiebra. Algunos factores fue la inflación monetaria, la estructura bancaria y la psicología de las masas, ya que pensaron que esta especulación siempre iba a estar a la alza. Realmente el crack fue el jueves 24, donde estalló el pánico en la bolsa de Nueva York. Ese día se pusieron a la venta 12.894.650 acciones y la demanda fue casi nula. Durante los años de depresión, la bancarrota dio al traste con la capacidad adquisitiva de los consumidores, con las inversiones en los negocios y con la solvencia en los bancos y las empresas. En el año de 1933, casi la cuarta parte de todos los trabajadores norteamericanos estaban sin empleo. El PNB había bajado un tercio. Quebraron aproximadamente 9.000 bancos. El PIB norteamericano cayó cerca de un 30% entre el año de 1929 y 1931. El desempleo alcanzó casi un cuarto de la fuerza laboral, y el nivel de desempleo cayó desde un 97.5% en el año de 1929 a un 64.6% en 1933. Algunas depresiones dentro de Estados Unidos en diferentes sectores fueron la quiebra bancaria, debido a que los bancos dependían mucho de la bolsa en cuanto a los préstamos, la quiebra de empresas comerciales e industriales, el aumento considerable del paro y la reducción de los precios. En 1931, la crisis se extendió a diferentes partes. La caída de precios norteamericanos obligó a los países europeos a rebajar los suyos para hacerlos competitivos y dar salida a sus stocks. Algunos factores fue el desplome de las cotizaciones de la bolsa, descensos de los precios, sobre todo de los agrícolas, caída de los créditos y de las inversiones, hundimiento de la producción industrial y aumento del paro, provocando así la crisis del año de 1929. Las consecuencias fueron varias. Una de ellas fue el paro, ya que en 1932 había en el mundo 40 millones de personas desempleadas aproximadamente. En los Estados Unidos había paro total y paro parcial. Además, se calcula que el 63% de los trabajadores industriales estaban contratados a tiempo parcial, con lo que los salarios, ya que por sí bajos, se convertían en salarios miserables. Hubo un descenso demográfico, disminución de la nupcialidad, la natalidad y las migraciones, unida al aumento de la mortalidad infantil y senil. También existió una desigualdad en la estructura social. Dentro de las economías o consecuencias económicas fue la intervención estatal, ya que John Maynard Keynes, en su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, estableció un sistema capitalista mediante la intervención del Estado para incrementar el consumo y la inversión, así como las obras públicas por el Estado y el proteccionismo. La solución de esta crisis fue primero que los países hicieron una política deflacionista, que establece restricciones al crédito y a las importaciones. También esta política tiene como objetivo preservar el equilibrio de los intercambios exteriores y defender la moneda.
Otra solución que se aplicó a esta crisis fue la implementada por Franklin D. Roosevelt, el cual implementó el New Deal. Dentro del New Deal había dos políticas, a medidas económicas y a medidas sociales. Dentro de las medidas económicas se devalúa el dólar para subir los precios en el interior y favorecer las exportaciones. Además, los depósitos bancarios se evitaban para que las concesiones de créditos a las personas fueran menos especulativas. Dentro del sector agrícola, los campesinos redujeron las superficies cultivadas para que sus stocks fueran más fluidos. Dentro de las medidas sociales, hubo una protección al ciudadano y especialmente a los desempleados y a los ancianos. Como podemos ver, finalmente, esta política económica de Roosevelt no mejoró sensiblemente la situación de crisis, pero al menos contribuyó a que no empeorara, ya que la crisis de 1929 se pudo evitar gracias a la especulación que se dio en Wall Street. Locutores, Gerardo Ballinas y Carla Romero. realización y guión, Carla García, Gerardo Ballinas, Ulises Silva y Carla Romero. soporte técnico, Doctora Elizabeth Rodríguez Montiel, Coordinadora General de Frecuencia SEM y del Centro de Producción Institucional CPI. Maestro Jonathan Pérez Reina, Coordinador Operativo Frecuencia SEM. Maestro Pablo López Arabia, Coordinador General de Frecuencia Financiera. patrocinadores académicos, Programa de Iniciación Temprana a la Investigación en Economía y Finanzas. Revista de Estadística, Econometría y Finanzas Aplicadas. Coloquio de Finanzas Aplicadas. Frecuencia SEM y Frecuencia Financiera. Serie de documentos de trabajo Working Paper y TESEM-SEM. derechos reservados. Todos los derechos están reservados por el Programa de Iniciación Temprana a la Investigación en Economía y Finanzas.